Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén muy bien. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpe a su secretaria Liz Vilchis, donde muestra una gráfica que los medios de manipulación abordaron la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el caso lamentable suceso de la guardería ABC, en donde el exministro José Ramón Cosío votó en contra para castigar a los responsables. AMLO destacó que el exministro Cosío fue propuesto por Vicente Fox para que estuviera a su servicio, así como de toda la oposición. AMLO expresó que se siente satisfacción de saber que el gobierno federal no es como los anteriores de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. A continuación con el video. Vamos a informar sobre la cargada de los medios a favor del Poder Judicial en la discusión sobre la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. La cobertura y el espacio que los medios y en redes le han dedicado al tema de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y de las protestas de los trabajadores habla por sí sola. Vamos a ver esta gráfica. Más de la mitad de las notas publicadas de prensa, en radio, televisión y en internet han sido sobre este tema. La inmensa mayoría para cuestionar la medida y señalar que se trata de un golpe contra el Poder Judicial. Aquí podemos ver cómo de las 23.073 notas publicadas por todos los medios entre el 16 y el 23 de octubre, más de 12.800 de ellas estuvieron dedicadas al Poder Judicial, es decir, 55% del grueso informativo esta semana. Entre ellas, más de 5.000 sobre los actos de protesta, 22%. Por cierto, como último dato y para cerrar la sección, uno de los oradores de la marcha de protesta fue el magistrado Reyes Rosas. ¿Ustedes saben quién es? Pues es uno de los que liberaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de encubrir un feminicidio. Así lo reveló la revista Polemón. Hasta aquí la intervención de hoy. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, buen día. Esto que acaba de dar a conocer Elizabeth, de cómo los periódicos, la radio, la televisión, defendiendo privilegios. Una vergüenza. Entonces sí vale la pena este debate, porque ayuda a que se sepan las cosas y no se viva en el autoengaño, en la autocomplacencia, y se llega a creer de que es normal. Algo que sucedía con la corrupción, de que se veía normal. Había casos, afortunadamente, muy pocos, en donde se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Se ponía eso como ejemplo y presumían de ser corruptos, no perdían su respetabilidad. Y había una especie de enajenación colectiva. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y el que no tranza, no avanza. Esto es lo que se tiene que ir viendo, ¿no?
Por eso es muy bueno este debate. Escuchaba yo un trabajador ahora que decía, es que nosotros ganamos 7, 8 mil pesos, y lo creo. O sea, del Poder Judicial para 700,000 y todavía ir a la marcha. Entonces falta información, mucha información en los medios, por eso hacen mucho daño. Lo del Poder Judicial, presidente, también existe un enorme neoportismo, están las hijas, las novias, Sí. parece casa real. Sí, porque era como el Castillo de la Pureza. Entonces, no se sabía nada ahí. Muchísima corrupción. Pero es muy fácil, pues, de que aclaren por qué ganan 700,000 pesos mensuales en un país en donde el promedio de salarios de los trabajadores está en 16,000 pesos mensuales, promedio. A ver, que nos expliquen por qué violan la Constitución si el artículo 127 establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Solo eso. Y que nos digan también si hay corrupción o no hay corrupción, si los jueces, magistrados, ministros no son corruptos, con algunas excepciones, que nos digan. Porque no es corrupción el que un ministro esté interesado en que una empresa no pague a la hacienda pública, que es de donde vive ese ministro, que es donde recibe un sueldo ese ministro. No es corrupción el que él esté actuando, protegiendo a quien debe pagar 25,000 millones de pesos de impuestos y que por ese tipo de influyentismo y de protección quieren que se cancele ese pago legal. Estoy hablando de los de arriba. Ahora, magistrados, lo mismo. Magistrados que defienden a las empresas extranjeras que quieren apoderarse de la industria eléctrica nacional para cobrar tarifas de luz, afectando a la mayoría del pueblo de México, y a ese magistrado se le paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y además está ahí emboscado, defendiendo solo intereses de minorías corruptas. ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción
que el día que resuelven sancionar en Estados Unidos a García Luna, ese mismo día el Poder Judicial le descongelan las cuentas a su esposa. ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción lo que vemos cada 15 días de jueces que liberan a delincuentes con criterios de lo más cínico que puede haber? Repito esto de que se detiene a una persona con cocaína y con armas de alto poder y el juez lo libera porque sostiene en su resolución textual de que sí lo habían agarrado con cocaína, pero no había ninguna balanza y no se demostraba de que esa cocaína se comercializara porque no había una balanza para pesarla y venderla, o que las armas no pasaban de 5. Entonces, ¿no creen ustedes que se requiere una reforma en el Poder Judicial? Por último, estoy esperando que alguien me diga qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo. ¿Qué decisión han tomado en beneficio de la mayoría de los mexicanos? Y ya es mucho pedir, pero ¿qué decisión han tomado en beneficio de los pobres? Nada, al contrario. Todas las decisiones que han tomado, cuando menos en 40 años, han sido para beneficiar a una minoría rapaz en contra de los intereses de la mayoría del pueblo de México. ¿Qué hicieron cuando el salario mínimo, que no está en la Constitución de que el salario tiene que ser justo, remunerador y que permita satisfacer las necesidades de una familia? ¿Y qué hicieron ellos para que no se deteriorara el salario como sucedió en 40 años? Nada. ¿Qué hicieron para evitar que se privatizaran las pensiones de los trabajadores? Ayer hablábamos con los maestros. Si no se modifica, si no se resuelve el problema de esa ley que aprobó Calderón con la señora maestra Elvester, cuando un maestro se jubile va a recibir el 30% de su sueldo. Y saben que se acudió a la Corte y rechazaron todos los recursos que se presentaron y muchas otras cosas. Lo que hablábamos de la guardería ABC, tristísimo lo que sucedió. Exministro Cosío
fueron los que votó en contra para que se castigara a los verdaderos responsables, porque Cosío es filopanista, propuesto por Fox y apoyador de Calderón, y ahora de Claudio X González, de todos ellos. Me da hasta mucha satisfacción decir que somos distintos, porque la verdad actúan de manera deshumanizada, muestran, ¿no?, su desprecio al pueblo, y además son muy hipócritas, muy hipócritas, muy corruptos. Imagínense, es como el mundo al revés. Los corruptos tienen una asociación para combatir la corrupción. Claudio X González y la señora Casá y Aguilar Camín y todos ellos corruptos. Y lo puedo probar, ¿eh? Y se dan baños de pureza. Y está bien, son libres, y el que quiera tragarse ese plato de mentiras, pues también buen provecho, ¿no? Siempre digo, no es quitarle a los de arriba, es abajo los privilegios, arriba los de abajo, que no significa abajo los de arriba, significa abajo los privilegios. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. Esto que estamos viendo con la Corte, ¿cómo 700,000 pesos mensuales? ¿Qué se creen? Pero además los moches, aparte. Por los favores que llevan a cabo. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en que el Poder Judicial se moralice, que le hace falta. Desde hace tiempo, y ahora que ya se está atendiendo el asunto, ir al fondo. Y como la corrupción no es nada más castigar al corrupto, es estigmatizar la corrupción, que no se piense que eso es normal. Asimismo, el presidente AMLO comentó que escuchó el testimonio de un trabajador del Poder Judicial que decía que ganaba 7,000 o 8,000 pesos mensuales, pero un ministro que gana 700,000 pesos mensuales y todavía se quejan. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la cúpula del Poder Judicial, que todavía se sienten ofendidos cuando uno les dice que no son profesionales y que actúan de manera sectaria. Por eso AMLO dice: arriba los de abajo y abajo los privilegios de la Suprema Corte. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Que tengan una excelente tarde.